18. Hechos capítulo 11 del 1 al 18. Es bueno estar en la palabra de Dios. Yo me quedo sorprendido de cuán fiel es la palabra de Dios en el corazón de las personas. Me encontré unos boletines de la miel de la roca. ¿Sabe cuántos años tiene la miel de roca que ha estado saliendo semana tras semana? Agarra el suyo y mire qué año va, en qué año vamos. Ahí dice año 32. No, el año 19 años. Y cuando yo vi 19, santo cielo, 19 años no es nada, hermanos, comparado con la gloria que Dios tiene preparado para nosotros. 19 años escribiendo miel de la roca y poniendo palabra de Dios, consejo. Estoy seguro que alguno de esos mieles de la roca en tu vida fue de bendición. Quizás no todos, pero uno sí. Y luego lo compartiste, y cuando lo compartiste, ese fue de bendición para alguien más. Así que gloria a Dios por ello. Y la palabra de Dios es fiel. Y me encontré unos muy viejos y empecé a leerlos. Y de veras, hermanos, la palabra de Dios siempre está activa, viva, presente, moderna, actual. Lo estaba leyendo de hace años y decía, wow, esta es palabra de Dios, y reconfortó mi corazón. Así que, hermano, no te canses de alimentar tu vida con la palabra del Señor. La palabra es vida, la palabra es nuestra bendición, la palabra es nuestra fortaleza. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, esa no va a pasar. Así que hay que aferrarnos a ella, porque si tú dejas que la palabra esté en tu corazón, aun y cuando tu cuerpo desvanezca y se muera, la palabra de Dios es eterna. Entonces Dios te levantará en el día postrero. Amén, hermano. Amén. Hechos capítulo 11. Hemos estado estudiando, llevamos 10 capítulos, llevamos varias semanas estudiando la vida de la iglesia. Y hemos visto hasta ahora cómo Dios trabaja en su pueblo. ¿Quiere decir conmigo esa frase? Dios trabaja en su pueblo. O Dios trabaja en su iglesia. ¿Lo quiere decir? O Dios trabaja en mí. ¿Lo puede decir? Dios trabaja en ti, Dios trabaja en mí. Incluyéndome a mí como pastor, Dios trabaja en mí. Dios transforma mi corazón, Dios transforma el tuyo, porque Dios trabaja. Y empezamos a ver en el libro de los Hechos cómo el Señor se fue y dejó encargado el ministerio a 11 hombres que no eran los mejores de todos. ¿Se acuerdan? No eran los mejores de todos, había pleitos entre ellos. Ayer aprendimos que se estaban peleando quién quería ser el mayor y el más grande. El Señor les dijo muchas veces, hombres de poca fe. Los discípulos confundían al Señor. Si no hemos visto al Padre, ay, dice el Señor, si me han visto a mí, han visto al Padre. Mi Padre y yo uno somos. Llenos de problemas los discípulos, y sin embargo Dios les encargó a ellos la iglesia. Pero no los dejó solos. Dijo, va a venir el Espíritu Santo con poder, y ese poder va a hacer que ustedes sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia empezó con 11. Y luego cuando vino el Espíritu, empezó con 120. Y luego la primera predicación, el primer culto, 3,000. Y luego Felipe se fue a Samaria y empezaron a abrirse las puertas. Y vimos la semana pasada en el capítulo 10 de que Dios tenía un plan perfecto de abrir la bendición no solamente para la nación de Israel, sino ¿para quién, hermanos? Para todo el mundo. Gente de toda lengua, raza y nación, como dice la Escritura. El mensaje era para ellos. Y eso nos conviene a nosotros, porque ahí vamos incluidos nosotros. Gente de toda manera de ser, de pensamiento. Aunque al principio la iglesia era solamente de judíos, cristianos judíos, Dios abre las puertas y abre una puerta grande. Dios abre una puerta grande para que el gentil, el que no era judío, entendiera el evangelio y también alcanzara bendición y vida eterna. Dios trabaja en las personas, Dios trabaja en las familias, Dios trabaja en las iglesias pequeñas, Dios trabaja en las iglesias grandes. Dios se mueve para cumplir su voluntad. Amén, hermanos. Y también en las personas y en las familias Dios trabaja para que su voluntad sea cumplida. Levante la mano de todo corazón si a ti te gusta la voluntad de Dios. La Biblia dice que es buena, dice que es agradable,
Y dice que es perfecta. Dios mira más allá de lo que miramos en nuestro corazón. Pero ¿verdad que a veces no la entendemos? Nos quedamos con un nudo en el estómago. Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y sin embargo, a veces Dios solamente nos dice: confía en mí. Yo sé lo que hago. Entonces, hoy vamos a encontrar un capítulo en la Escritura en donde Dios abre una puerta que hasta el día de hoy está abierta. Dice el apóstol Pablo que esa puerta se va a cerrar. Cada vez queda menos tiempo, cada vez queda menos espacio. Por esa puerta están entrando todos los que han de ser salvos. Pero va a llegar el tiempo en que el Espíritu Santo sea retirado y esa puerta va a estar cerrada. ¿Se acuerda del arca de Noé? ¿Cuántos años estuvo predicando Noé? 120 años, diciéndoles que venía un diluvio, que venía un juicio, que venía un castigo. ¿Y la gente qué hizo, hermanos? ¿Se parece aquel tiempo al nuestro? Sí. ¿Y qué le pasó al arca, hermanos? El Señor cerró la puerta. Moisés, no. Noé no la cerró. El que la cerró fue el Señor. Ahorita la puerta que el Señor abrió en el capítulo 10 de los Hechos, ahorita permanece abierta, pero queda poco tiempo y se está cerrando. Y nos toca a nosotros, de veras, nos toca a nosotros tener pasión por las personas que no conocen al Señor, para decirle: escápate, sálvate de esta malvada generación. Hechos capítulo número 11. Vamos a estudiar esta mañana del 1 hasta el 18. Voy a pedirle que me acompañen a leer del versículo 1 hasta el número 4 para orar a Dios, y después iremos avanzando hasta el 18. Hoy hay palabra de Dios para ti en lo personal, así que te ruego que pongas atención y no dejes que caiga a tierra ninguna de las palabras de Dios. Hechos capítulo 11, del versículo 1 al 4, y después oraremos a Dios para bendecir su pan. Dice la palabra de Dios así: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, los hermanos cristianos de la circuncisión, lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos, ¿y qué más? Y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Es una palabra muy buena que tú has dejado por escrito para testimonio nuestro, para educar nuestro corazón, para educar nuestro espíritu y nuestra alma, y sujetarnos a tu voluntad, para aprender, para observar y para contemplar lo que tú haces en tu pueblo, para comprender lo que tú provocas en la iglesia, para que tu voluntad se cumpla, para que tu plan perfecto de salvación se lleve a cabo. Te ruego de todo corazón que quites de nosotros todo pensamiento que estorbe, porque quizá tengamos una idea equivocada y nos agarramos a esa idea cuando tú tienes un plan mayor, un plan mejor, como siempre. Danos de tu espíritu, danos de tu palabra, danos de tu sabiduría para comprender tu mensaje en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tu hermano, toma tu lugar, por favor. ¿Alguien sabe de memoria San Juan 3:16? ¿Sí lo sabe, verdad? De tal manera amó Dios. ¿Y quién está en el mundo, hermanos? A todos. De tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel, como le vimos la semana pasada, todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, es cómo Dios abre las puertas para que esa palabra del Señor Jesucristo se cumpla. Los judíos tenían la idea
de que ellos eran los únicos que serían a salvar, que eran el pueblo elegido, el pueblo escogido, y los demás fuera. ¿Cómo? Alguien dijo fuchi. ¿Qué significa fuchi? Pues afuera, ¿verdad? Que se fuera. Dios había elegido el pueblo para conservar en ellos su mensaje, para poner en ellos, para que ellos se convirtieran en el recipiente del mensaje de Dios, que por todo ese tiempo los profetas predicaron de que la salvación era para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. Dios le había dicho a Israel: no te juntes con ellos, pero no para que se hicieran a un lado, sino para que no copiaran sus costumbres, no copiaran su manera de vivir, sino que fueran un pueblo santo. Cuando llega el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles empiezan a predicar y cuando empieza la iglesia a crecer, los mismos cristianos, judíos, empiezan a entender que Dios está haciendo algo nuevo en la iglesia. El mensaje no es solamente para los judíos, sino es para todas las personas, para todo pueblo, para toda lengua, para toda nación. No importa si fuiste a la escuela o si eres estudiado, si tienes dinero o no, si eres muy sabio o poco prudente, el mensaje es para todo aquel que cree. ¿No te da gusto eso, hermano? Imagínate que Dios dijera lo contrario: no, la salvación es solamente para los guapos. Nos quedábamos fuera. O solamente para los inteligentes. Nos quedábamos fuera. Que Dios dijera solamente para los altos de 2 metros para arriba. Mexicanos, chaparritos, nadie entraba, hermano. No es así. Es para todo aquel que crea. Todo aquel que se humille delante del Señor y diga: Señor, sé mi Salvador. Sé mi Señor. Eso es importante, hermano, para ti y para mí. Para que tú vayas con tu familiar, ese que está bien torcido, ese que no ama al Señor, ese que está bien perdido, tú vas y le digas: ¿sabes qué? El mensaje también es para ti. Y depende de Dios si le da el don, el regalo del arrepentimiento, lo vamos a ver más adelante, o esa persona rechaza la invitación de Dios. A nosotros nos toca llevar la invitación. Versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea, acuérdense, los apóstoles y los hermanos de toda Judea eran cristianos. No le quepa duda de ello. Los hermanos cristianos en Judea se enteraron de que, hermanos, de que también los gentiles habían recibido la palabra. Para los judíos era algo, para los judíos cristianos, los cristianos judíos, era algo difícil de entender. ¿Cómo que ellos también han recibido la palabra? ¿Cómo es posible que ellos también se hayan convertido al Señor? Ni siquiera se han circuncidado, ni siquiera guardan el sábado, ni siquiera guardan la ley de la alimentación y ya escucharon la palabra. Y entonces empieza en la iglesia cristiana judía, empieza a abrirse una puerta que ellos no conocían. Una puerta que ellos no conocían, de que el mensaje era no solamente para ellos, sino también para los judíos, para los gentiles, que sin sujetarse a la ley de Moisés, sin estar circuncidados, sin guardar la ley de alimentación, sin hacer todo lo que la ley de Moisés estaba prescrita ahí en la ley, no era necesario para que ellos recibieran el mensaje y la palabra. Dios tiene misericordia del más vil de los pecadores. Levante la mano el más vil de los pecadores de esta casa, hermano. Todos. No se promocione tampoco, ¿verdad? El mensaje es aún para ellos, aunque no hayan entendido, aunque no hayan comprendido, el mensaje es para todo aquel que crea. Y la iglesia de Judía se quedó sorprendida y se enteraron de que también los gentiles, sin haber sido circuncidados, sin haber guardado la ley, también la salvación era para ellos. Hasta el día de hoy es así, hermanos. Sí. Cuando tú le hablas de la palabra de Dios a una persona, no le tienes que decir: pero primero tienes que venir a la iglesia y después tienes que hacer esto. No, hermano. Eso viene con el crecimiento, con la madurez. Lo primero que tienes que hacer es escuchar la palabra, escuchar el evangelio, de que hay un Señor, de que hay un Salvador, de que hay perdón de pecados. ¿Aceptas al Señor? Y la gente: sí, acepto. Bendito seas, eres parte del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Al principio solamente es necesario creer eso. Y hubo un momento en que la iglesia corrió el peligro de dividirse entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. De hecho,
aunque aquí vamos a ver que rápidamente aceptaron los que escucharon, ha sido un problema, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 15 de los Hechos, que eso de que los gentiles se hicieran a la iglesia empezó a causar problemas. Algunos judíos cristianos les decían a los nuevos convertidos, a los griegos y a los de Antioquía, les decían: tienen que circuncidarse, dejen de comer puerco, dejen de comer camarones, tienen que... Y entonces empieza a haber un conflicto en la iglesia. Y en esta parte lo que vamos a ver, cuando se enteraron y Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, es decir, hermanos cristianos que defendían sus costumbres, que defendían su pensamiento, ¿qué hicieron con Pedro, hermanos? Lo criticaron. Para ellos era impensable que un buen judío se metiera a la casa de un romano, de un centurión, de un gentil. Para ellos era contaminarse, era como entrar a un lugar donde hay radiación o donde hay contaminación. Pedro, entraste a la casa de ese hombre. Y no solamente entró a la casa, sino que además Comió con él. eso era el colmo. En esa cultura, comer con una persona significaba que tú te identificabas con él, que tú tenías compañerismo con él, que tú y esa persona tenían un lazo, una unión de fraternidad, de comunión. Por eso los judíos comían solamente comida kosher, comida limpia, y solamente entre ellos, y no se atrevían a comer con un pagano, con un gentil. Y cuando Pedro llega y los judíos cristianos, defensores de la circuncisión, se enteraron de que Pedro se había metido en la casa de Cornelio, y que no solamente se metió, sino que además comió con él. ¿Qué se come en la casa de una persona que no es judío? ¿Qué? Chuleta. ¿Cómo más? ¿Qué más comen? Se come de Pork chop, pork chop, bacon, tocino, jamón. A veces más ya les dio agua a la boca. Sausage, cueritos, pepperoni. No, el pepperoni es vegetal, ¿verdad? Chicharrón prensado. Y Pedro comió con ellos y dijeron: Pedro, ¿qué hiciste? Te estás contaminando, te estás juntando con gente con la que no te debes de juntar. Era un conflicto, pero Dios tiene que abrir el entendimiento. Dios tiene que abrir el entendimiento de los hermanos cristianos judíos para comprender el plan de Dios. Los cristianos judíos tenían una idea, pero Dios tenía una idea superior. Los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Dios tenía el plan de que la salvación es para todos. Nos pasa muy seguido a nosotros. Tenemos nuestras propias ideas y pensamos que las cosas se deben de hacer a nuestro modo, de acuerdo a lo que queremos. Y cuando alguien se sale de nuestra manera de pensar, ¿qué hacemos, hermano? Lo borra. ¿Por qué hace eso? ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dijo? ¿Por qué hace tal cosa? Pero cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Dios nos abre el entendimiento para... es que antes yo creía, antes yo pensaba, ahora entiendo las cosas. Eso le pasa a muchos hermanos que han sido convertidos del catolicismo, y lo digo con todo respeto, que tenían sus propias ideas acerca de los santos y de la Virgen, y con todo respeto lo digo, y tienen sus propias ideas. Pero cuando llega la luz del Evangelio, ¿qué hace una persona así, hermano? Entiende y comprende. Ahora entiendo. Y así como fueron pacientes con nosotros, nosotros tenemos que ser pacientes con hermanos cristianos que todavía tienen ideas un poco equivocadas, y orar para que Dios les diga: Señor, ábrele su entendimiento. No se trata de correrlos, no se trata de expulsarlos, no se trata de condenarlos, se trata de abrirles el pensamiento a la luz de Jesucristo con todo amor y paciencia, porque Dios ha tenido con nosotros todo amor y toda paciencia. Amén, hermano. Obviamente los gentiles había gente pecadora, gente idólatra, gente avariciosa, gente codiciosa, y para ellos llegó el Evangelio. Igual que nosotros. Entre nosotros había, ¿qué, hermanos? Dice la palabra:
gente perversa, gente ladrona, gente mentirosa, gente soberbia. Nosotros. Y sin embargo Dios tuvo misericordia y nos permite entrar. Gloria a Dios. Nos permite entrar. Entonces Pedro, versículo 4, empieza a explicar, dice ahí, ¿verdad? Empezó a explicarles paso a paso, cuidadosamente, lo que había sucedido. Hay dos mensajes aquí. Número uno, que para ser un hijo de Dios, para ser cristiano, no se necesitaba estar debajo de la ley para convertirse en un hijo de Dios. Y número dos, el segundo mensaje era que los judíos tenían que aceptar a sus nuevos hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuál es más difícil de aceptar? El primer mensaje es que no necesitaban estar bajo la ley para ser salvos. Y la otra era: acepta a tus hermanos como sean, como vengan, deja que Dios trabaje en ellos. ¿Cuál de las dos es más difícil? A veces es bien difícil aceptar a una persona, ¿verdad que sí? Es difícil aceptar a una persona que piensa diferente a nosotros. Pero si ya se convirtió el Señor, tenemos que aprender a ¿qué, hermanos? A abrazar, a aceptar. Porque también de nosotros, nunca vemos eso, también de nosotros tienen paciencia. También de nosotros alguien nos muestra su bondad, su comprensión, y nos acepta a pesar de cómo somos. Porque nadie es, como dicen por ahí, nadie es Fíjense, qué bien se saben los dichos, pero no los pasajes bíblicos, ¿verdad? Nadie es monedita de oro. ¿Y cuál es la segunda parte de ese dicho? Para caerle bien a todos. A ver, levanten las manos que son moneditas de oro, hermanos. No habemos. Nunca te han dicho a ti: ay, eres bien enojón. Y tú dices: no, ¿cómo? Yo soy bien paciente. No, hombre, no tiene nada. Y la gente nos dice exactamente lo que somos. ¿Por qué habría de mentir? Hermanos, hay una cosa bien rara que sucede. Todos nos miran, menos tú. ¿Verdad que sí? Ustedes me están viendo a mí. Yo jamás me he visto aquí, más que cuando veo en YouTube. Ah, sí soy yo. Y me pongo a observar y digo: qué feo estoy, ¿por qué hablo así? Ni me entiendo, porque no me doy cuenta. Y le he dicho a Claudia: tengo que mejorar algunas frases que me salen por ahí. Quizá usted sí se da cuenta, yo no. Y como el hermano se saca de onda. Pero yo no me doy cuenta. Entonces viene un hermano y dice: hermano, ya no diga así, soy feo. ¿Cuándo dije eso? Ahí está YouTube. Es verdad. Así que aceptémonos unos a otros y déjate aceptar los demás. Si alguien te dice algo, déjate amar. Si alguien te quiere dar un coscorrón, ponle el coco para que... Sí, hermano, corrígeme, que el sabio me corrija. Será un favor. Un favor. Así que había dos mensajes. No era necesario estar bajo la ley para convertirse, y también es necesario que los judíos cristianos acepten a sus nuevos hermanos como fueran. No eran inferiores que a ellos, eran hijos de Dios. Así que el versículo 4 dice: entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido, y empieza a explicar lo que ya leímos dos veces en el capítulo 10. A propósito, 3 veces aparece la misma cosa. Lo que vio Cornelio lo platicó una vez, y luego lo que vio Pedro lo platicó otra vez, y luego Cornelio se lo repitió otra vez, y ahora Pedro lo repite otra vez. ¿Por qué tantas repeticiones, hermano? Cuando la Biblia dice una cosa, hay que poner atención. Cuando lo dice 2 veces, es algo más serio. Pero cuando lo dice 3 veces, hermano, no te hagas a un lado. El mensaje es claro, hay algo importante aquí. Y aquí está, versículo 5. Dice el apóstol Pedro: yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis. Y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana, que suspendido por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Pedro seguía hablando con ellos. Me fijé en lo que había en ello y vi cuadrúpedos, que significa animal de 4 patas, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y repliqué:
De ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca, ¿qué, hermanos? Nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, ¿qué, hermanos? Tú no lo llames impuro. Ya lo habíamos leído esto, ¿verdad? 2 veces. Y ahora sigue la tercera: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Voltea a ver a tu hermano, así, aunque sea así. Esa persona que está allí, Dios ya ha limpiado de sus pecados. ¡Ay, gloria a Dios! De todos, hasta el hermanito, puros en Cristo Jesús. Y si Dios ya lo limpió, no nos atrevamos a decirle impuro. Mejor le decimos: hermano, eres parte del pueblo de Dios, bendecido seas. Y si le falta crecer, si le falta madurar, como a los judíos, a los gentiles, Dios se encargará de ellos, porque el que empezó la buena obra, ¿hasta cuándo? Hasta el día que venga Cristo. O sea que el Señor le tiene mucho trabajo por hacer en ti y en mí. Amén, hermano. Así que gocémonos en esto. Somos un pueblo elegido por Dios para mostrar las virtudes de la paciencia, para mostrar las virtudes del amor, para mostrar las virtudes del servicio, del sacrificio, de que somos capaces de amar a pesar de ser tan malo. Somos capaces de perdonar al que me ofende. Somos capaces de levantar al que está caído. Somos de consolar al que está entristecido. Somos capaces de instruir al que anda un poco chueco. Todo en el lazo, en el vínculo perfecto que es el amor. Amén, hermano. Y tú y yo estamos contemplados en ese plan, en ese plan de Dios. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. No hay diferencia. No lo llames impuro. No lo llames impuro. Pedro empieza a explicar empieza a explicar la visión, y él entendió que aquella manta, aquella sábana llena de animales, no se trataba de comida, sino se trataba de personas. O sea que hay personas en la iglesia que son cuadrúpedos, reptiles, algunas que otra fiera. ¿Verdad que sí? Hay de todo en la iglesia, hermano. Hay de todo en la iglesia. Gente rarita, así de manera, con costumbres raras. Hay algunos vegetarianos por aquí. Así hay. Hay otros que comen hasta chango y víbora. Conocí un pastor boliviano, el hermano Marcelo, que él comía con que se mueva se come, decía él. Y comía chango. Mejor por eso no estaban tan peludos, hermano. Sí comía chango. En Bolivia se come el chango, se come la víbora, y nosotros le hacemos. No, las ratas no. Bueno, si quieren meterse un taquito de rata. Pero estoy exagerando. Simplemente lo que quiero decir es que en la iglesia vemos de todo tipo de personas. Y a los judíos cristianos se les dijo: tienen que aceptar a sus nuevos hermanos. Y a nosotros se nos dice: tienes que aceptar a tu hermano. Deja que Dios trabaje en su corazón, en su vida, para que nos vaya perfeccionando, como a ti, como a mí, hasta el día de Jesucristo. Amén, hermano. Así que voltea a ver a su hermano y véalo con ojos de misericordia. Ay, hermanito, ya te voy a empezar a querer. Ya te voy a tener paciencia. Y luego escucha cuando él te diga: y yo a ti, hermanito. Porque esto es mutuo. Es mutuo. Es mutuo. El arca de Noé, hermano. ¿El arca de Noé? El arca de Noé. No, el arca de Noé. Todo tipo de animales. Había víboras, serpientes, palomitas. Y ahí vamos todos, hermano. Me acordé de un chiste, pero no lo voy a decir porque se trata de los hermanos que vienen de la capital. Y aquí hay muchos hermanos que vienen de la capital. Pero Dios mete a mi esposa de ahí. Dios no tiene preferencia, hermano. Para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama a los nicaragüenses. Amén. A veces Dios ama a los tejanos. Amén. A los regiomontanos. A los ¿De chilangos. dónde es más usted? ¿De Cuatro Ciénegas? Maderenses de Madera. A los de Tamaulipas. A los de Veracruz. A los de Harlingen. A los de
Hermano, Dios no tiene preferencia y la iglesia está formada, como dice el hermano, como el arca de Noé, llena de todo tipo de personas. Dios nos... Es verdad, traemos un pasado complicado, pero Dios no nos va a dejar igual. Estos judíos, estos gentiles que entraron a la iglesia, venía cada quien con sus torpezas gentiles y tenían que ser lavados. ¿Quiere abrir su Biblia conmigo en el capítulo 5? Sin que pierda Hechos 11, póngale un papelito allí. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Cuando Pablo está hablando acerca del matrimonio, de las esposas y de los esposos, de los padres y de los hijos, Pablo da algo de luz acerca de los gentiles. ¿Lo encontró? Efesios 5, 25 al 27 dice: esposos, amen a sus esposas. Y luego él da la verdad que yo quiero que puntualicemos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó a la iglesia. ¿Cómo, hermanos? Lavándola con agua. ¿Cuál agua? Mediante la palabra. La palabra es el agua que nos purifica para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. ¿Para qué nos trajo Dios aquí? Para lavarnos. ¿Por medio de qué? La palabra. Por eso es importante que la palabra sea guardada en tu corazón. Cada vez que la escuches en el púlpito, la palabra tiene la intención de lavar tu corazón. Algunos necesitan más lavamiento que otros, ¿o no, hermanos? ¿Qué le dijo el apóstol? No, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Que le lavó sus pies. ¿Y qué dijo Pedro? No me laves los pies. Pero luego dice: mira, si no te lavo, Pedro, no entras. Entonces lávame todo. Entonces Pedro era así como extremista. Y mira, los que están limpios, ya están limpios. Nomás es necesario lavar los pies. Aprende, por favor. Hay hermanos que necesitan ser lavados por completo y otros solamente necesitan ser lavados poco, porque han sido lavados a través de la palabra, a través del tiempo. Hemos dejado atrás muchas cosas que antes teníamos. ¿Verdad que sí, hermano? Las hemos dejado atrás. Solamente la suciedad normal de todos los días, como cuando uno se lava las manos. Cuando uno viene aquí a la iglesia y saludas a todos, llegas a la casa y ¿qué haces? Pues te lavas las manos porque saludaste a Víctor, a Balbina, al pastor. Pues, y no lo hace uno porque, oye, toqué al hermano. No, porque hay que limpiarnos. La Biblia dice que el Señor trajo para sí a la iglesia para lavarla. ¿Por medio de qué, hermanos?